Jueces, capítulo 2. Estamos, así que, bueno, bienvenida Raquel, y Leire, ya que está aquí. La semana pasada empezamos con Jueces, y lo que dije, no es un libro bonito. Tiene muchas historias tristes y feas del pueblo de Dios, que empezó bien siguiendo a Josué, haciendo las cosas más o menos correctamente, ¿no? Y vimos con las conquistas de Josué como Dios dio victorias tremendas, ¿no? Historias tremendas de cómo ganaron batallas con la ayuda de Dios. Las murallas de Jericó cayéndose, viendo cómo Dios hizo que parara el sol para que tuviesen tiempo para terminar la batalla. Vemos a Dios pues dando victorias tremendas con Josué y con los judíos que le siguieron, pero en Jueces pues muy rápidamente degenera la cosa. Así que bueno, hoy vamos a seguir en el capítulo 2. Tengo el mapa preparado, aunque hay pocos sitios hoy, unos cuantitos para poner en el mapa, así que aprovecharemos cuando aparezcan. Pero, para empezar, pues, versículo 1 de Jueces 2 dice así: El ángel de Jehová subió de Gilgal, siempre se me olvida, Gilgal, a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Bueno, primeramente, si os acordáis, Gilgal es el campamento principal de los judíos. Traigo aquí el mapa, a ver. Bien, Gilgal está aquí, al lado del Jordán. Cerca tenemos a Jericó. Los judíos entraron a la tierra prometida, pues por aquí, bien, justo al otro lado del río del Gilgal. Bueno, entonces dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. A ver. Bien, a Boquim, que está un poco al oeste, diciendo: yo saqué. Entonces es en Boquim donde recibimos recibimos palabra de Dios. Entonces dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Bueno, recordamos la semana pasada, vimos, bueno, voy a abrir aquí otra vez. Si salimos, podemos añadir todo lo que vimos la semana pasada, que eran un montón de ciudades. No todos estos eran, menos que esto, pero muchas ciudades vimos que simplemente los judíos no fueron capaces de conquistar. Dijo la Biblia, ¿no? Eran demasiado difíciles, y se repetiría la historia de Ai, por ejemplo, la historia de la primera derrota de Josué, donde no quiso hacer las cosas según Dios dijo. En este caso parecido, bien, Dios dijo: no habéis sacado a estas personas de la tierra, no habéis derribado sus altares, dice. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Versículo 3 dice: por lo tanto, voy a quitar el mapa, no creo que aparece, no creo que importa mucho más aquí, ¿no? Sí, vamos aquí. No, perdón, aquí. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Estas son las consecuencias por no hacer las cosas como Dios dijo, no conquistar a la nación completamente como Dios había dicho. La tierra se llamaba la tierra prometida, pero no lo habían recibido, no habían entrado del todo, y habían dejado muchas ciudades, muchos dioses falsos sin destruir sus altares. Y dijo Dios: por lo tanto, no vais a conseguir sacarles, porque no estáis haciendo las cosas conforme a lo que yo os dije. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Bien, esencialmente Dios está diciendo: lo habéis hecho mal,
os voy a castigar. Y por supuesto lloran. Llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Bien, bueno, ya vimos dónde estaba, ¿no? Ofrecieron sacrificios diciendo, no, Dios, queremos que tú nos des la victoria, queremos que tú nos ayudes contra nuestros enemigos. Ayúdanos a poseer la tierra. Pero, igual que con la ciudad de Ai, no estaban dispuestos a hacer las cosas como Dios dijo. No estaban dispuestos a obedecer y hacer las cosas correctamente. Quizás, bien, la gente estaba entrando y robando cosas que no tocaban coger. Quizás estaban actuando de una forma en contra de lo que Dios había mandado. Quizás estaban actuando con rapiña y haciendo crueldades. No sabemos qué es lo que hicieron los judíos, pero Dios les dice, yo ya no estoy con vosotros para daros la victoria. Dice, perdón, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Se habían separado. Cada uno a su parte de la tierra. Ya no estaban operando como una nación en conjunta, ya son tribus, cada tribu obrando por su cuenta. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. O sea, durante la vida de Josué, y los que entraron con Josué a conquistar la tierra, durante sus vidas, dice que sirvieron a Jehová, aunque estaban rodeados de gente que no habían conquistado, aunque estaban rodeados de enemigos, bien, y dioses falsos, ellos se mantuvieron fieles. Lógico, habían visto los milagros, habían visto lo que Dios era capaz de hacer, habían visto cómo Dios era el Dios verdadero. Pero ¿qué pasa? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, bien, era... Uy, ahora se me va en blanco, no me acuerdo si 60, no me acuerdo si tenía 60 o 80 años cuando entraron a la tierra prometida, ¿no? Creo que 80. Y murió con 110, que son buena cantidad de años, ¿no? Pero al final murió. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Bueno, espera, vamos a poner otra vez el mapa. Timnat Será. Este es el lugar del sepulcro de Josué. Curiosamente vemos es extremadamente montañoso aquí. Muy lleno de altos y bajos. Bien, se ve un poquito, pero bueno, muy montañoso por esa zona. Dice, al norte del monte de Gaz. Está aquí abajo. Gaz. Ahí es donde sepultaron a Josué. Ahí terminó su misión. Él había hecho mucho. Había sido un héroe, ¿no? Había sido una persona que guió a los judíos. Pero llegó al final de su vida. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, todos los que entraron con él a Israel, a la tierra prometida, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Bien, ahora, ¿qué sabemos? La generación en el tiempo de Josué no hicieron todo el trabajo, hicieron lo mínimo. Hicieron lo necesario como para vivir en la tierra prometida, pero no obedecieron a Dios, destruyendo a todos los pueblos, erradicando a todas las personas idólatras de la tierra. No hicieron más que lo mínimo. Y se ve que durante sus vidas anduvieron más o menos correctamente. Pero ¿qué pasa? Ese trabajo mínimo, ese esfuerzo mínimo, terminó teniendo su efecto en sus hijos. Porque dice, la próxima generación simplemente dice, no conocían a Jehová. Los padres habían hecho nada, o sea, no habían conseguido demostrar a sus hijos las obras de Dios, el poder de Dios, la santidad y lo que ofrecía Dios, nada.
lógico, porque vemos que no tenían ellos el corazón de obediencia como para hacer lo correcto tampoco. ¿Bien? No estaban dispuestos a hacer lo difícil de obedecer a Dios ellos. Por lo tanto, sus hijos, dice, no conocían a Dios ni la obra que él había hecho en Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y esto es donde se vuelve muy triste ya. Porque este es el pueblo de Dios. Han visto milagros increíbles. Han visto cómo Dios les ha escogido. Les ha pues sacado de la tierra de Egipto para entrar en la tierra prometida. ¿Y qué hacen? Vuelven empiezan a servir a los Baales. Los Baales son los dioses de las naciones de alrededor de la tierra prometida. Y creo que ya lo he mencionado, ¿no? Estos dioses eran dioses con rituales de fertilidad, eran con rituales de fornicación, de pecado asociado con prostitución, con montón, o sea, eran o sea, no lo que pensamos nosotros con la idea de una religión, ¿bien? Donde se intenta vivir conforme a un código o algo así. Servir a estos dioses significaba vivir como decía la carne, ¿bien? Desenfrenadamente. Y claro, los judíos vieron, pues así viven los de a nuestro alrededor, ellos lo pasan bien, nosotros ¿por qué vamos a seguir los mandamientos tan estrictos que Dios nos mandó? ¿Para qué? Ya estamos aquí, vamos a vivir como los que están alrededor, y dice que sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Aquí. A ver. Bien. No tan lejos, no hace tanto tiempo. Habían sido esclavos. Bien. ¿Y qué pasa? Dios les dio su propia tierra, su lugar donde servirle, donde vivir correctamente, donde ser una luz a las demás naciones, demostrar cómo era ser un pueblo de Dios, cómo era vivir conforme al plan de Dios, lo que él había dicho. ¿Y qué pasa? Se convierten como cualquier otra nación a su alrededor. Muy triste. Dice, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraban, y provocaban a ira a Jehová. Provocaron a ira a Jehová. Bien. Dios no tolera el pecado, como vimos esta mañana. Dios no se une a un pueblo que está pecando. Y dice, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, estos dioses paganos. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que les despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, exactamente como él había dicho, ¿no? Por no mantenerse santos, no mantenerse obedientes, Dios les abandonó, en cierta manera, y permitió que otras naciones les conquistaran. Robadores, saqueadores, gente que hacía rapiña, quitaba lo que había. Dios no les iba a proteger frente a los peligros. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, dice. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Esto, una generación después de Josué. Triste. 16. Y Jehová levantó jueces, bien, jueces que lo librasen de la mano de los que les despojaban. Los jueces eran personas que juzgaban el pueblo. Juzgar no en plan mandar a tal persona a la cárcel, o sea, no en plan como un juez hoy en día. El juez era el que les ayudaba a diferenciar entre el bien y el mal. Bien, tan sencillamente. Les decían, por aquí hay que ir, por aquí no hay que ir. Eran líderes espirituales. Se podría decir como predicadores, como profetas, parecido. Bien, líderes espirituales para el pueblo. Pero tampoco oyeron a sus jueces, dice, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Bien, ni siquiera cuando Dios levantó jueces para dirigirles, gente como Josué, gente que serían líderes espirituales, ni siquiera entonces
volvieron a caminos de obediencia. Dice, y cuando Jehová les levantaba jueces... A ver. Dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Dios ayudaba, dirigía al juez y los libraba de mano de los enemigos. Uy. Lo siento. Uy. No. No puede ser. Dice, Jehová estaba con ese juez. Dios libraba de mano de los enemigos a los judíos mientras servían al juez, pero Jehová era movido, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que les oprimían y les afligían. Esto es un poco el resumen de lo que vamos a ver a lo largo del libro de los jueces, ¿bien? Pero cuando venía un juez, les predicaba, se arrepentían por un tiempo corto los judíos, hacían lo correcto y Dios tenía misericordia, Dios perdonaba. Y vamos a ver que vez tras vez tras vez, Dios perdona con misericordia a su pueblo. Dice, más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Igual que con Josué, en presencia de un líder espiritual, hacían lo correcto, servían a Dios por un tiempo, pero sus corazones no estaban comprometidos. ¿Bien? En cuanto moría el juez, o a veces incluso el juez dejaba de servir a Dios con todo su corazón, ellos volvían a los pecados de su alrededor y nunca se mantuvieron puros. Y la ira de Jehová se encendía contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Dios, bueno, una vez más, Dios les daría victoria, les daría liberación cuando lo obedecían y les abandonaría cuando no. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Por esto dice, Dios no les dio la conquista, ¿bien? No terminaron de echar fuera a todos. Lo podrían haber hecho, pero como no obedecieron, Dios no derrotó a estos enemigos por ellos. Y ahí termina el capítulo, ¿bien? Eso es el capítulo 2 de Jueces. Esto, como digo, es un resumen del libro entero. Vamos a ver en mucho más detalle, repetidas veces, cómo ocurre exactamente esta historia. El pueblo abandona a Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay peligro inmediato, porque han hecho lo suficiente como para vivir y no han obedecido todavía. Muy pronto empiezan a vivir como los de a su alrededor, abandonan a Dios, viven como los del mundo, igual que nosotros tantas veces hacemos, ¿no? Dejamos el camino de Dios y empezamos a vivir como los de a nuestro alrededor. Y Dios también les deja, ¿bien? Y permite que otras naciones les conquisten. Vamos a ir viendo esos ciclos, ¿bien? Y vamos a ver cómo Dios repetidamente les ofrece perdón, les ofrece misericordia. Y todos estos ciclos culminan al final con la venida del Señor Jesús, el que ofrece la liberación para todos. Pero bueno, hasta ahí llegamos para hoy. Bien, esos jueces capítulo 2. Dios mediante, pues continuaremos la semana que viene, viendo algunos más ejemplos ya específicos. Bien, pero ahí lo vamos a dejar entonces. Que Dios os bendiga, tengáis muy buena tarde y gracias por vuestras oraciones por Leire. Que Dios le dé una buena noche hoy quizás, que se recupere y que oréis por nosotros, que podamos dormir también por la noche. Pero bueno,
Dios os bendiga a todos.